prácticamente un país que no tiene grandes riquezas. Entonces, todo imperio necesita periferia. Y si Estados Unidos ha perdido las periferias de África, las periferias de Asia, y si ahora periferializan Europa, pero Europa no tiene grandes riquezas naturales, ¿para dónde van? Y la pregunta es muy obvia. Esto yo lo vengo diciendo hace ya varios años. Los que me han escuchado por años, yo vengo anunciando que viene una escalada imperial hacia América Latina. El imperio lo único que le queda es América Latina y se juega su vida como imperio en América Latina. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Hoy tenemos un programa muy especial. Nuestro invitado, Ramón Grossfogel, filósofo de la liberación, escritor, analista internacional. Y bueno, hoy con Ramón vamos a abordar el tema de las agresiones imperiales a Venezuela, a la región, porque también ha amenazado a Brasil, a Colombia, es decir, inclusive a México. No es un tema solamente de Venezuela. Así que este servidor, Ricardo Romero Romero, le da la bienvenida a Ramón Grossfogel. Bienvenido, Ramón, a América Dialoga. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. Ramón, estamos viendo una fase distinta a la que habíamos visto en los últimos gobiernos de Estados Unidos. O sea, desde George W. Bush, pasando por Obama, pasando inclusive por el primer mandato del mismo Donald Trump, hemos visto un cambio, sobre todo una elevación de tono en la región, donde prácticamente esta región era invisibilizada y lo que siempre decían es que este era su patio trasero. Eso no quiere decir que no hubo agresiones, que no hubo sanciones, eso es otra cosa. Pero hay una elevación de tono y además vemos la presencia en el Caribe de los buques, de submarinos y de misiles apuntando a Venezuela. Pero además amenazas a países como recientemente como Brasil. ¿Cómo podemos, digamos, qué lectura le das a todo esto? Bueno, habría que ubicar el contexto geopolítico, histórico, para entender dónde estamos, ¿no? En qué momento de la historia estamos y cuál es el efecto que tiene esto sobre el imperialismo estadounidense. Y sobre todo el bloque multipolar, bipolar que dirigen ellos. Yo creo que hay que entender en primer lugar que estamos en la fase de decadencia del imperio. O sea, el imperio está, en el precipicio, yéndose de cabeza por un precipicio. ¿Por qué? Porque está hiperendeudado. O sea, es un país quebrado, país que debe 37 trillones de dólares y el pago de los intereses de esa deuda anual llega a casi 2 trillones de dólares anuales. O sea, esto sigue creciendo de manera geométrica, o sea, y el país está quebrado. Entonces el dólar ha perdido valor, o sea, y sigue perdiendo valor y se está cayendo. Entonces es un país que está en total decadencia, consumen mucho más de lo que producen, todo lo subsidian con deuda, 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 todo el mundo está endeudado, o sea, la deuda también privada, ya no la del gobierno federal, la privada está también en más de 20 trillones. O sea, es que la gente debe. O sea, es un país que tiene los días contados en ese sentido. Viene un colapso económico muy fuerte para el mundo, porque el rol de Estados Unidos en los mercados de valores y en el capital financiero es muy grande. Entonces, un colapso en Estados Unidos es un colapso mundial, no es un colapso de un país, es un colapso a escala planetaria. Entonces, eso nos estamos fuertemente acercando a ese momento. Tenemos un imperio que en su
Ha perdido las guerras comerciales con China en África. Ha perdido las guerras comerciales con China en Asia. Ha perdido las guerras militares y las invasiones del Medio Oriente. Recuperó el mercado europeo con el golpe de Estado que dieron en esa guerra sucia contra Rusia vía Ucrania, porque sancionaron todas las empresas rusas, entonces las reemplazaron con empresas de los Estados Unidos. Entonces, ahí recuperaron ese mercado y hoy Europa es un protectorado colonial de los Estados Unidos. Está subordinada completamente a Estados Unidos. El mercado europeo hoy es un mercado totalmente colonizado por productos americanos, el gas americano, cosas así. Y ahora están pagando 7 veces más caro de lo que pagaban bajo las empresas rusas. O sea, los europeos, el pueblo europeo está pagando los platos rotos de esa decisión de sus élites de arrodillarse frente al imperio y lanzarse una guerra contra Rusia vía Ucrania. Y entonces la pregunta es, porque en Europa, fuera de conquistar mercado, ahí no hay petróleo, ahí no hay gas, no hay nada en Europa. Europa es un país, un territorio que está prácticamente un país que no tiene grandes riquezas. Entonces, todo imperio necesita periferia. Y si Estados Unidos ha perdido las periferias de África, las periferias de Asia, si ahora periferializan Europa, pero Europa no tiene grandes riquezas naturales, ¿para dónde van? Y la pregunta es muy obvia. Esto yo lo vengo diciendo hace ya varios años. Los que me han escuchado por años, yo vengo anunciando que viene una escalada imperial hacia América Latina. El imperio lo único que le queda es América Latina y se juega su vida como imperio en América Latina. Entonces, lo que el imperio está intentando revocar es la presencia china, rusa y de otras potencias emergentes en América Latina. Para darte una idea de cuán golpeado está Estados Unidos en los mercados de América Latina, del mundo olvídate, pero imagínate, hasta en América Latina, un país como Chile, que es una neocolonia gringa desde hace mucho tiempo, tú pensarías que el socio comercial número 1 sería Estados Unidos. No, es China, en una neocolonia como Chile. O sea, han perdido territorio en el mercado latinoamericano por todos lados. Entonces, el objetivo de ellos es sacar a China, sacar a Rusia y, en tercer lugar, golpear los gobiernos soberanistas. Ellos quieren recuperar los mercados de China y Rusia, pero quieren también recuperar los países que están hoy bajo control de países y gobiernos soberanistas. Entonces, un país como Venezuela, ponte en el contexto en que ellos están. O sea, ellos necesitan recuperar mercados latinoamericanos, pero recuperar las riquezas naturales de América Latina, porque ya no tienen para dónde ir, están prácticamente marginados de los mercados mundiales frente a otras potencias emergentes. Entonces, imagínate Venezuela. Venezuela tiene los pozos petroleros más grandes del planeta Tierra, las minas de oro más grandes del mundo. Coltán. Tiene coltán, tiene minerales muy importantes para la industria armamentista, para la industria de los móviles, para la industria electrónica, para la inteligencia artificial, tiene tierras raras. El petróleo. El petróleo son los pozos petroleros más grandes del mundo. Tiene agua. Tiene todo, o sea, la riqueza de este país es tan y tan grande, y en un momento de crisis como la que vive Estados Unidos, para ellos, y además tienen el gobierno, que es el único muro que queda soberanista como el muro de contención del imperialismo en América del Sur. Entonces, se ha envalentonado el imperialismo. ¿Por qué? Porque cayó Bolivia. Entonces, ya no está Ecuador, ya no está Bolivia. Y puede ser que haya también un problema con Chile, porque a pesar de que está emergiendo una candidatura de una comunista, que casi nadie pensaba eso, pero también hay una posibilidad de que gane Kast. Exactamente. Y entonces hay una América Latina en disputa, sí, claramente. Claro. Y Kast es otro Milei, quizás hasta peor. Hasta peor. Entonces, estamos hablando de que hay una contrarrevolución a escala continental. O sea, ahora, fíjate, Ramón, una pregunta muy concreta con respecto a esto. Tú acabas de decir, obviamente,
y todas las señales claras de la decadencia norteamericana o estadounidense. Ahora, ¿qué les impide a ellos pagar todas esas deudas y salir de todo ese marasmo, apropiándose de todas las riquezas que hay, no solo en Venezuela, también hubo una reciente amenaza a Brasil? No es cualquier amenaza, le estás diciendo a uno de los países con una economía, digamos, importante en la región, quizás es la tercera economía después de Estados Unidos y Canadá, la economía más importante de América. Le haces esa amenaza y también las amenazas a los carteles de droga y lo que están haciendo en el Caribe también de alguna manera es una amenaza a México, que es la cuarta economía del continente. O sea, ¿cómo podemos también interpretar todo eso? Bueno, fíjate que el enfoque va hacia los países que tienen gobiernos que de alguna manera tienen contradicciones con ellos. Contradicciones, en el caso de México y Brasil, no son contradicciones tan fuertes, pero tienen contradicciones porque la Sheinbaum es una presidenta que ha estado ahí muy dignamente defendiendo la soberanía de México, etcétera. No es un gobierno antiimperialista radical como es el gobierno bolivariano, pero es un gobierno digno. Un gobierno digno. Es incómodo. Es incómodo para ellos. Lo mismo Lula. Lula un día aparece de un lado, aparece de otro día. Ya hemos visto eso antes. Fíjate que vetó a Venezuela en los BRIC. En los BRIC para complacer a Biden, pero ya Biden no está Trump. Y entonces ahora las contradicciones se agudizan porque Trump es muy torpe, muy terco y claro, y teniendo un Marco Rubio ahí, que peor todavía, claro, ¿no? porque lo que tenemos ahora es la doctrina Rubio, que a eso era que iba, que la doctrina Rubio es la que está ahora mismo informando la política hacia América Latina. Ellos ya habían definido a América Latina como la prioridad desde la administración Biden. Es decir, la escalada ya se estaba preparando, ya los golpes de Estado en Perú, la pérdida de Ecuador. Los ataques a Colombia. Los ataques a Colombia. O sea, cuando tú miras, la escalada viene hace rato. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos es una escalada que se está como incrementando contra Venezuela. Claro, Entonces, vamos a seguir profundizando de eso en la segunda parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor, Ricardo Romero, está con Ramón Grossfogel, filósofo de la liberación, escritor, analista internacional. Bueno, Ramón también es un gran, digamos, activista de la descolonialidad, es escritor y analista internacional. Este servidor Ricardo Romero ha abordado con él las amenazas que tiene el imperio estadounidense contra la región, pero ahora nos va a explicar por qué Venezuela, por qué especialmente Venezuela. Bueno, hasta ahora expliqué por qué vienen hacia América Latina y viene una contrarrevolución continental, pero especialmente Venezuela, lo más obvio, es un país riquísimo, ellos necesitan el petróleo, ellos necesitan todas las riquezas de Venezuela para su industria militar, para su industria electrónica, para la inteligencia artificial, etc. Eso es lo más obvio. Y tienen necesidad seria de eso. Pero hay unos eventos que están aquí pasando que hacen que se acelere el plan ya de la escalada contra Venezuela. El primer acontecimiento es la caída de Bolivia. Eso envalentona el imperio, porque ya cayó Ecuador, cayó Bolivia, y entonces para el imperio ahora lo único que queda es Venezuela, desde su punto de vista. Entonces, y por otro lado, la guerra que se viene contra Irán. Bien, viene una guerra contra Irán. Los sionistas están encima de ese tema de escalar una nueva guerra contra Irán. Y eso hace que el Golfo Pérsico, que es el lugar de producción de petróleo más grande del planeta Tierra, se va a ver afectada la producción y distribución del petróleo en el mundo. Entonces, los precios se van a disparar. Bien, Estados Unidos le queda, dicen que 4, 5 años, 6 años más de producción petrolera. Sí, porque ya no pueden acudir al fracking. Ya no pueden acudir al fracking. Entonces, estamos hablando de que le queda poco. Entonces, ahí es donde viene
un contexto que se avecina donde ellos se van a ver obligados de alguna manera a recuperar el petróleo, o sea, pozos petroleros de importancia. Ellos están desesperados por meterle la mano a eso. Entonces, ahí viene Venezuela nuevamente. ¿Por qué? Por su riqueza, por el contexto histórico de necesidad que tiene el imperio, la decadencia del imperio, y porque es el muro de contención. Es un ejemplo también para la región en términos del gobierno bolivariano como gobierno antiimperialista, el proceso de comunalización del poder, comunalización de la economía. Es un ejemplo para el mundo. Entonces, tienen que destruir. Hasta el momento lo que hemos visto son operaciones de guerra psicológica. Hasta el momento lo que hemos visto son subidas de tono a nivel discursivo o cosas como cuando Marco Rubio dice que no le importa para nada lo que diga la ONU con respecto a los informes que hay de que Venezuela es un país libre de narcotráfico. Entonces, ¿crees tú que puede haber alguna agresión directa? Porque ellos están acostumbrados a usar primero fuerzas paramilitares, beligerantes, entre comillas, beligerantes, o mercenarios. ¿Qué piensas que puede ser lo que, sin ánimo de ponernos a adivinar, ¿no? ¿Qué es lo concreto que pueda ocurrir en este nuevo escenario? Sí, antes de meternos en los escenarios, quiero decir un par de cositas que son importantes. La primera es que tenemos que prestar atención a las palabras que usan. Hace años atrás, ellos justificaban invasiones bajo la guerra contra el comunismo. Luego, cuando eso se cayó, el mundo, el bloque soviético y todo eso se cayó, los países del este, pues la justificación es el terrorismo islámico, ¿bien? Que es una fabricación de la CIA, lo del terrorismo islámico. Sí, no nos vamos a meter ahí, pero esos son... entre comillas, los talibanes, Esos son mercenarios. El Estado Islámico. Bueno, mercenarios producidos por ellos mismos. Pero bueno, entonces, hoy, pues no pueden decir comunismo, ni pueden decir, a Venezuela no le pueden decir tampoco Estado Islámico. Estado Islámico. Pero si tiene relaciones con Irán. Porque aquí la mayor parte de la población, o sea, no, aquí esto no es un país musulmán. Claro, pero tenemos relaciones con Irán. Tienen relaciones con Irán, pero no es un país musulmán. Y que entonces, aquí opera Hamas, aquí opera Hezbollah. Sí, pero ¿qué se inventan entonces? ¿Qué se inventan? Narcotráfico. Entonces se inventan esto del narcotráfico. Estados Unidos siempre ha buscado fake news para justificar invasiones militares. Eso está en la historia de Estados Unidos desde el siglo XIX hasta hoy. Todas las guerras que se han metido han sido autoataques que ellos mismos se hacen o provocaciones de ataque que hacen para luego decir fuimos atacados y entonces justificar una guerra. Eso lo vienen haciendo desde el siglo XIX. O sea, ellos lo que están buscando es una provocación con, digamos, la cercanía que tienen los buques y esta armada estadounidense a territorio marítimo venezolano para que supuestamente un Sukhoi les haya disparado. Sí. Están buscando algo como eso. Bueno, eso puede ser un escenario, ¿verdad? Un escenario de ese tipo, pero ellos no necesitan eso, ellos se lo inventan. O sea, ellos siempre se han inventado un autoataque o ellos mismos provocan un ataque para decir me atacaron. Como pasó con las Torres Gemelas y como pasó con el Pentágono. Por supuesto. Eso es una historia vieja, como pasó con la guerra hispanoamericana en 1898. Ese es el modelo. O como el ataque a Pearl Harbor. Es que el modelo empieza con la guerra hispanoamericana contra España en 1898, cuando volaron un buque naval americano, el Maine, que estaba en el puerto de La Habana. Ellos lo volaron y acusaron a España de haberlo volado. Mataron a 220 marines de ellos mismos. Los mataron ellos mismos, pero con esa excusa y pretexto se metió la prensa amarilla. Por eso esto de los fake news y todo esto es viejísimo. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que las tecnologías están más avanzadas hoy de comunicación, pero eso ya estaba desde el siglo XIX. La prensa amarilla entonces dijo, nos atacaron y con eso justificaron la guerra hispanoamericana y se quedaron con todas las colonias de España en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, digo esto para que no perdamos la memoria de que esto es un imperio mentiroso que siempre ha hecho esto de autoatacarse para luego decir que me atacaron y justificar las guerras. Guerras que tienen planeadas años antes, ¿bien? No son improvisaciones de último minuto. Y lo han hecho así todo el siglo XX. Hasta el XXI han hecho lo mismo. Siempre se inventan algo. Entonces,
Ellos no les importa cuántos americanos mueran en esos autoataques. Al contrario, mientras más mueran mejor, porque entonces pueden decir, mira, nos han matado 3,000 personas en las Torres Gemelas o en aquello o lo otro. Estos son todos autoataques. Entonces, estaría aquí 3 horas explicándote qué pasó en septiembre 11. No me voy a meter ahí. Pero es para decirte que el imperio está buscando presión. Entonces, presten atención a las palabras. No dicen narcotraficante, dicen narcoterrorismo. Esto no es casual. Por favor, presten atención. Sí, porque Si tú de hecho conoces- fue uno de sus enemigos creados o inventados, el terrorismo. Más que eso, no es... Las palabras aquí tienen un significado que tiene que ver con el sistema jurídico americano, que si no lo conoces, tú no entiendes por qué están usando esas palabras. Me explico. Si tú me dices a mí, Ramón, si en el imperio te acusaran a ti de algo, entre narcotraficante y terrorista, y tienes que ir a una corte con una acusación, ¿qué tú preferirías que te acusen? Yo prefiero que me acusen de narcotraficante y no de terrorista. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque el terrorista tendría cadena perpetua, ¿no? No. Aparte de eso, ¿no? No, el narcotraficante también. No, esa no es la razón. Es que ellos cambiaron el sistema jurídico desde septiembre 11. Ahora, si a ti te acusan de terrorismo, el habeas corpus, es decir, la presunción de inocencia, ya no existe. Y a ti te pueden meter en un calabozo en Guantánamo, botar la llave y tú no pasar nunca por una corte y estar allí metido toda tu vida, sin pasar por una corte. O sea, en la acusación de terrorismo tiene unas consecuencias jurídicas a nivel doméstico de Estados Unidos impresionantes. Mejor que te acusen de narcotraficante porque vas a tener presunción de inocencia. Pero, además, en el plano internacional, si te acusan de terrorismo, entonces ellos tienen en su sistema jurídico el derecho a el ataque preventivo. Sí, la doctrina del guerra ataque preventivo. Sí. Entonces, si tú eres narcotraficante o un país narcotraficante, no se justifica invadir el país. Hay otros mecanismos para... Pero narcoterrorismo, fíjate que ese es el término que está usando la administración Trump con México, con Venezuela. Están usando este término con Colombia. Ese término tiene una connotación muy importante, que es el derecho de Estados Unidos de atacar esos países sin que esos países lo ataquen a él. Si te declaran narcotraficante, no aparece en el sistema jurídico, no hay el permiso de hacer un ataque así. Pero cuando es narcoterrorismo, ¿ves? Por eso esas palabras hay que prestarle atención A las categorías que ellos crean. que ellos están usando, porque tienen implicaciones políticas y militares muy importantes, ¿entiendes? Entonces, ellos se están inventando no solamente eso del cartel de los soles que no aparece nunca en los informes de la DEA ni de Naciones Unidas. Eso es un invento. Como los inventos que hacen cada vez que se inventan guerras, que van a una guerra que planean años antes, siempre se inventan y además algo. Es un cartel que no tiene un sitio de operación, no tienen unos sellos, no tienen una estructura de distribución, porque no la tienen. Nada. Entonces, y además los informes de la DEA, en los últimos 2 años, tú miras los informes de la DEA y Venezuela no aparece. Todo el tráfico, el 90% del tráfico de drogas va por el Pacífico, no va por el Atlántico ni por el Caribe. Claro. Entonces son inventos que hacen para justificar lo injustificable. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro. Y tenemos que tener una guerra comunicacional para informarle al mundo. Mira, ese barquito que ellos metieron ahí, ese barquito, por favor, ese barco, si tú le pones nada más que la gasolina que ese barquito necesitaba para llegar a la Florida, hunde el barco. Sí. Hunde el barco. No cabría sacos de toneladas de cocaína ni de droga, porque no tendrían la gasolina para llegar. No tendría la gasolina para llegar, exactamente. Y si le metes la gasolina para llegar, lo hundes el barco. Entonces no hace ningún sentido lo que están diciendo. Vamos a seguir profundizando sobre eso en el tercer bloque de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Estamos con Ramón Grossfogel. Ramón es filósofo de la liberación, un
uno de esos autores imprescindibles en el tema de la descolonialidad y también es un analista geopolítico. Este servidor, Ricardo Romero Romero, va a seguir profundizando con Grossfogel este tema de las amenazas contra Venezuela, pero sobre todo, ¿no te parece absurdo la forma en cómo ellos construyen estos relatos para justificar sus agresiones? Sí, no, es totalmente absurdo. Miren, en la invasión a Granada en 1983, se inventaron que los estudiantes, había una universidad de medicina en Granada, había un gobierno revolucionario, y se inventaron que los estudiantes americanos estudiando en esa universidad de medicina allí estaban siendo amenazados y agredidos por el gobierno revolucionario de Granada. Con esa excusa se metieron e invadieron Granada. ¿Qué pasó? Se llevaron los estudiantes para Estados Unidos y cuando llegaron la prensa le puso el micrófono en la boca y le preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué experiencia tuviste? Bueno, no sé, yo estaba en la playa cogiendo sol y estudiando para los exámenes. Entonces yo no sé de lo que hablan. Nosotros no estábamos en peligro, nunca vivimos ninguna... Le tuvieron que quitar los micrófonos de la boca enseguida porque se inventaron una historia que no tenía ningún fundamento. Entonces, cuando el ataque, la invasión a Panamá en el 89, se inventaron, vinieron los Marines, se vistieron, los marines y los soldados americanos se vistieron con el uniforme de la Guardia Nacional de Panamá y atacaron las bases militares y lo filmaron. Y dijeron, nos están atacando los soldados del gobierno de Panamá. Y con ese pretexto se metieron e invadieron Panamá. Y entonces, atacaron, y fíjense algo que quisiera acotar, Ramón. Fíjate, generalmente lo hacen también, o sea, no es el caso quizás en este momento, pero lo han hecho con gobiernos aliados a ellos, o sea, o con gente que en algún momento fue su aliado, como el caso de Noriega, que fue aliado de Estados Unidos. Que estaba en la nómina de la CIA cuando lo arrestaron en esa invasión. Así en la mismo nómina es. de la CIA, era un Así hombre de la mismo es. CIA. Y bueno, pasó con Saddam Hussein, que también era un hombre de la CIA. Que lo usaron en una guerra contra Irán, donde en Irak mueren más de 1 millón de personas, donde prácticamente eso fue un genocidio. O sea, quizás no lo calificaron así las multilaterales de la época, pero lo que ocurrió ahí fue un genocidio. Un genocidio entre los propios iraquíes y entre esas cosas que promueve la CIA. Ahora, en el caso de esto, me refiero, quizás es más verosímil el relato de las armas químicas o es más verosímil el ataque de Osama Bin Laden a las Torres Gemelas y al Pentágono. O sea, ¿tú no sientes que este relato de la embarcación, de ese peñero, cuánto cargamento de drogas pudo haber tenido ese peñero, cuánto pudo ese barco transportar a más de 10 personas? O sea, nadie entiende cómo tú usas 8 buques y un submarino y de paso no atrapas a estos narcotraficantes, ni siquiera los preparas para que acusen de que son parte del gobierno venezolano. O sea, ¿a ti no te parece tan absurdo esto? Mira, hay gente que dice que esto fue una fabricación con inteligencia artificial. Hay gente que dice que esto realmente pasó, pero pasó en otras partes, en otro mar, en otro lugar que no es Venezuela. Que quién sabe si eran pescadores de Trinidad o de otra isla, no se sabe bien. O hasta de África, ¿no? Hasta de África, no se sabe bien quiénes fueron las víctimas, si es que hubo víctimas, pues pudo haber sido inteligencia artificial. El tema es que es absurdo el relato, ¿ves? Porque no hay evidencia de nada, ni siquiera en los informes de ellos, de la DEA, hay evidencia sobre Venezuela ser un lugar de tráfico de droga. O sea, no aparece la palabra Venezuela en los informes de la DEA. O sea, no aparece en las Naciones Unidas ha declarado a Venezuela una zona libre de tráfico de drogas. O sea, es que es una cosa totalmente fabricada, inventada son como las películas de Hollywood. O sea, estas películas de categoría de malas películas. O sea, ni siquiera son las B. Ni siquiera son ni las B. C, son las D. Las D. Son películas malas. Como las películas que hacía Canon Films, ¿te acuerdas? Exacto. Y lo que estamos viendo ahora es la miamización de la política exterior americana, la doctrina Rubio, que están intentando, como de lugar, de tumbar los gobiernos soberanistas. Tú sabes, el lobby cubano
en Estados Unidos, un lobby anticomunista, anti todo lo que sea soberanismo, colonialista, y entonces ellos están al frente de la política exterior americana ahora mismo y están aprovechando este momento en que el imperio está en decadencia, en que necesita recursos, etcétera, para canalizar la política exterior hacia tumbar los gobiernos soberanistas. Por eso van contra Cuba, por eso van contra Venezuela, por eso las sanciones se han multiplicado al absurdo. O sea, está llegando ya a un nivel de absurdo. No tienen argumento, no tienen qué más inventarse. Entonces, estamos viendo una comedia, lo que está viendo. Están siendo, tú sabes que en la prensa americana y europea, lo que ha habido ha sido burla de todo esto, porque no tiene por dónde agarrarse el argumento. Y en Estados Unidos están hartos de guerras inútiles para beneficiar 7 empresas militares del complejo militar e industrial del imperio. La gente está harta porque gastan trillones de dólares en guerras inútiles y el país está quebrado y no hay recursos para nada y quien sufre eso es la gente. Entonces, incluso el movimiento MAGA de extrema derecha que sigue a Trump son antiguerra porque están hartos de este tipo de guerras inútiles, de gastar todo ese dinero para que 7 empresas se enriquezcan y el resto del país quede en la quiebra. Entonces, esto está llegando a límites. Y entonces, la cosa es tan decadente que ya ni siquiera pueden poner una buena película de Hollywood para justificar lo que están haciendo. Ni siquiera eso. Te ponen una cosita ahí sí, las de Marvel, de mediocridad. O las de DC. Una cosa chabacana de mediocridad impresionante. Ya no tienen ni siquiera cómo vender las mentiras. Las mentiras están en tanta decadencia que ya ni las mentiras le funcionan. Ya ni las mentiras que lanzan son de un absurdo tan grande que no se las cree nadie. Y el movimiento MAGA, que es el movimiento de Trump, están pero arrechos con Trump, porque no quieren guerra. Y Trump prometió no envolver a Estados Unidos más en guerra. Eso te iba a decir. Trump ha querido venderse como un pacificador. Fíjate que intervino en el conflicto que tuvieron Pakistán y la India. Y, entre comillas, salió airoso Trump. Luego él se hace ver y llama la agresión sionista contra Irán como la guerra de los 12 días, y él sale como el interventor que evitó que eso pasara a más. Vemos a un Trump, por decirlo de alguna manera, mediador de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Entonces se está poniendo como el tipo que está salvando la cosa. ¿No contraría esa visión o ese teatro o esa dramaturgia que está montando Trump con una agresión a Venezuela? Por supuesto que sí, pero es que incluso en esos casos tampoco es tan así, porque él le da luz verde a los sionistas, en todo el tiempo le pasan armas a los sionistas, le pasan dinero, o sea, sigue sosteniendo. Trump no... Sostienen el genocidio. Sostienen el genocidio. O sea, Trump ya ha dicho abiertamente que él quiere en Gaza un complejo hotelero. Entonces, sí, y para eso necesitan hacer completamente la limpieza étnica. Van a hacer una limpieza. Entonces, él la apoya completamente. Él, hacia Irán, lo mismo, luz verde. O sea, Trump dice una cosa y luego hace otra. ¿Por qué? Porque aquí viene la gran contradicción o la paradoja o la tragedia de Trump. Trump tiene, por un lado, un movimiento que lo puso en la silla, que es antiguerra. Son racistas, son xenófobos, son todo lo que tuviera, son extrema derecha, son fascistas. Y parece mentira, pero son autárquicos. Ellos no quieren relaciones con el resto del mundo. Exactamente. Ellos quieren cero guerra. No quieren que Estados Unidos siga interviniendo, votando pero tampoco dinero. Quieren inmigrantes, tampoco quieren gente de otras razas. Quieren que todo eso, quieren un Estados Unidos hermético. Exactamente. Entonces, y por otro lado tiene a los sionistas, que son los que le financiaron la campaña electoral y lo pusieron en la silla. El lobby sionista. Entonces, ahí tienes la contradicción. Un movimiento que es antiguerra, que le vota para que gane las elecciones, y un medio de financiamiento bélico que le dan los sionistas para llegar a la silla. El pacto con los sionistas es dame Palestina, el genocidio en Gaza, y dame Irán. Entonces, Irán, bueno, ya al Líbano lo tienen cercado, sí, ya. Y él aceptó el pacto. ¿Y qué pasa? Ahora le están pasando la cuenta. Ahora le están diciendo a Trump, bueno, nosotros te pusimos en la silla con todo este dinero, responde ahora. Entonces, él le ha dicho sí al genocidio en Gaza, pero con Irán
él está así temeroso porque Irán no es cualquier cosa. Claro. Entonces tienen miedo. Irán les ha demostrado que tiene una gran tecnología y que además lo que usó Irán para defenderse es apenas, no llega ni al 10% de todo el poderío que realmente tiene. Exactamente, y ellos lo saben. Entonces él sabe que una guerra con Irán no es cualquier cosa, que es una guerra mundial. Entonces ellos no están en posición hoy, ese imperio en decadencia, de lanzarse a algo así. Entonces, lo que ha hecho es tratar de cumplirle a los sionistas hasta cierto punto, pero ahí es donde vienen las contradicciones con Netanyahu. Sí, porque inclusive esas contradicciones le pueden traer una guerra civil en los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Es que Estados Unidos está a punto de una guerra civil. Eso es otro tema para otro programa. Otro programa que haremos al Pero respecto. lo que te quiero decir es que él el pacto con los sionistas, él no se lo está cumpliendo como ellos quisieran, porque él está frenando cosas. Por ejemplo, cuando él tiró las 3 bombas en Irán, dijo, se acabó el problema, le dijo a los sionistas, ya te cumplí, ya le acabé los laboratorios nucleares a Irán y se acabó el problema. Y claro, los sionistas brincaron enseguida y dijeron inmediatamente, no, esto no se ha acabado. El jefe de la Fuerza Armada, Netanyahu, dijo, esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Y paró la cosa, así terminó la guerra de los 12 días, ellos diciendo esto no se ha acabado. En una entrevista que me hizo Atilio Borón en un programa, y con esto termino, yo le dije a Atilio, a Trump van a haber varias cosas que podemos ver en los próximos 2 meses. Una operación falsa bandera en territorio americano que justifique una guerra contra Irán, o que le van a sacar los documentos secretos del caso Epstein. El caso Jeffrey Epstein. Del caso Epstein. En menos de 30 días empezaron a filtrarse los documentos del caso Epstein. Y fíjate tú las amenazas que hizo. Que eso es un operativo del sionismo. Epstein era un agente del Mossad y ellos tienen los documentos y empezaron a sacarlo para afuera, todos los documentos relacionados con Trump y con su esposa. O sea, Trump es un títere. Y ahora mismo lo tienen pillado. Es un chantaje que le están haciendo. O te alineas o te alineamos. O te alineas o te alineamos. Eso es lo que está pasando. O sea, entonces, por otro lado, tiene el movimiento MAGA diciéndole no, tú no vas a ninguna guerra. Y por otro lado van los sionistas y dicen sí, tú tienes que venir a esta guerra porque nosotros te pusimos en la silla con el dinero que te dimos. Y esa es la tragedia en que está metido Trump. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Bueno, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Despedimos a Ramón Grofogel, es filósofo de la liberación, es un gran, propulsor de la descolonización en nuestra América. También es escritor. Gracias, Ramón Grofogel, por haber compartido con nosotros tus impresiones y tus análisis acerca de las agresiones a América Latina y a Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Así que hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.